Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuchas. Me da alegría poder conducirme a través de este video y poder compartir tu mensaje de suma importancia. El día de hoy tenemos un pasaje en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, acerca de Jesús que perdona los pecados. Actualmente, al no saber la escritura, podemos nosotros creer que hay personas, hombres comunes y corrientes que pueden perdonar nuestros pecados, incluidos santos. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo y lo vamos a ver el día de hoy. A través del inicio de la vida de Jesucristo y el ministerio de Jesucristo nos muestra que hay muchas personas que tienen una fe grande y nos dan un gran ejemplo de confianza en Jesús. Jesús es la respuesta y la esperanza a todos los temores de los seres humanos. Él es el único capaz de sanar las necesidades espirituales y físicas con compasión. También Jesucristo nos prometió un lugar que es el cielo, el reino de los cielos. Él promete un lugar eterno en el cielo, un lugar perfecto, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá esa separación de Dios, donde ya no habrá dolor, enfermedad, muerte. Jesucristo es el único que puede dar respuesta a todos nuestros problemas, pero solo si nosotros nos colocamos bajo la autoridad de Jesucristo. Jesús vino con autoridad aquí en la tierra, por eso la gente se sorprendía. Jesucristo, cuando escogía a sus seguidores, Él les decía: venid en pos de mí. Jesucristo expulsaba a los demonios con gran autoridad. Les decía: cállate y sal de él. Y mandaba a los espíritus inmundos y le obedecían. Jesucristo sanaba enfermos. Jesucristo enseñaba con gran autoridad en la sinagoga y en las calles. Jesús es el gran Hijo del Hombre, en el que tiene la autoridad para resolver todos nuestros problemas, incluido el pecado, que es lo más grave que tiene el ser humano. Vamos a leer los versos que vamos a estudiar. Lucas 5, versículo 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando, estando sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Verso 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Quién es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate y anda y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de Dios, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Verso 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Es sorprendente las cosas que hacía Jesucristo, y que en ese entonces la gente que presenciaba físicamente milagros, que Jesucristo sanaba a ciegos, Jesucristo daba a hablar al mudo, Jesucristo daba a oír al sordo, Jesucristo levantaba al paralítico, Jesucristo resucitaba a muertos, Jesucristo le daba de comer a 5,000 personas, de comer 4,000 personas de comer, y la gente veía que él era el Hijo de Dios. El primer punto que vamos a tocar: Jesús sana y se agolpa de la multitud. Mucha gente seguía a Jesucristo. Voy a leer de nuevo el versículo 17. Dice: y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, y los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea, Jerusalén, y poder del Señor estaba con él para sanar. Mucha gente venía a Jesús para que lo sanaran diferentes enfermedades, pero también a escuchar lo que él hablaba. Y la noticia se había propagado rápidamente en Capernaum y se difundió la fama todo alrededor de Galilea. Y todos los líderes, incluso los líderes religiosos, maestros, fariseos, tomaban 4 a 5 días
hasta Capernaum para ver solamente a Jesús. Ellos vinieron a ver a Jesús. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran una pequeña secta de judíos legalistas. Estos eran legalistas. Estas personas que no tenían amor al prójimo. Se creía que había alrededor de 6,000. El significado de fariseos es apartados. Siempre cuando Jesucristo se encontraba con los fariseos, siempre había conflicto, porque Jesucristo desaprobaba sus tradiciones humanas para anular las sagradas escrituras, en especial su hipocresía que había dentro de sus corazones. Personas, fariseos que discriminaban a las personas, hacían un lado a las prostitutas, a los paralíticos, a los ciegos, porque los consideraban como personas no dignas de conocer de Dios, personas que ellos creían en sus pensamientos que ellos habían cometido pecado y por eso no merecían estar delante de las enseñanzas de Dios. Pero Jesucristo, Él veía sus apariencias, pero Él conocía su corazón. Y Jesucristo hacía todo lo contrario. Él venía a los pecadores. Él no discriminaba, no hacía divisiones como lo hacían ellos. De hecho, Juan el Bautista, al que le cortaron la cabeza, decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera es el juicio final, en el que la ira divina de Dios será el fruto justo y merecido a todos los que no se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo. Tenemos que aprender a ser como Jesucristo, a procurar que la gente conozca del Evangelio. Los escribas en ese entonces eran abogados religiosos que interpretaban la ley día a día, pero había un problema en ellos. Ellos crearon su propia tradición oral, a la que daban la misma autoridad de la palabra de Dios. Actualmente pasa lo mismo. Personas que creen más en el hombre que en la palabra de Dios. Personas que quizás muchas veces ponen su confianza en un pastor, en un sacerdote, en algún hombre que conoce de la Biblia, pero no en la palabra de Dios. No hay una confianza en ella. Jesucristo en Marcos 7 les decía a los fariseos: hipócritas, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque os aferréis a las tradiciones de hombres y a los mandamientos de hombres y dejar a un lado a la palabra de Dios. Personas que dejan a un lado la palabra y la lectura de la palabra de Dios, donde nos habla Dios. Verso 18 dice que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Jesucristo traía a muchas personas para que fueran sanadas y querían escuchar a Jesucristo, pero habían hombres que tenían un paralítico y como veían que no podían pasar a la presencia de Jesucristo, estos hombres traían paralítico y subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron en su lecho a donde enseñaba Jesucristo. Este techo, por regular, en el tiempo de Jesucristo, estaban hechos de vigas, ramas o arcilla, a veces por tejas. También hacían escaleras en el exterior para subir al techo. Estos hombres que llevaron al paralítico, al no poder entrar en la casa debido a la multitud, arrastraron a su amigo hasta el techo, quitando las tejas y las ramas, y abrieron un agujero en el techo y lo bajaron justo enfrente de Jesús, en el mejor lugar donde podía estar una persona. Verso 19, mire lo que dice. Verso 20, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesucristo ve la asombrosa fe de estos hombres. Su gran esfuerzo que hicieron ellos demostró que confiaban en que Jesús podía sanar a su amigo. Su fe nos mostró que entendieron que era necesario quitar todo obstáculo para que su fe fuera viva, fuera visible, y demostraron una confianza firme en el poder de Cristo. Verso 20 nos muestra: al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra, tus pecados te son perdonados, nos muestra que Jesús ignoró la grave parálisis que tenía este hombre para atender la primera necesidad más grande e importante que tenía este hombre, que era tener que ser perdonado de sus pecados. Estos hombres se aferraron a Dios.
miraron a Jesús. Como lo que dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesucristo. Jesucristo es el único medio para ir al cielo, para conocer al Padre Todopoderoso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo sino a través de Jesús. Punto 2. La sorpresa de Jesús perdona los pecados. Respondiendo Jesús a su fe, en lugar de ver su necesidad física del paralítico, abordó un problema mucho mayor. Perdonó sus pecados. El hombre tenía pecados y tenía que ser perdonado. Quizás la parálisis fue consecuencia y producto de que había pecado en él, que él se resistía a arrepentirse. O quizás no, como lo que dice Juan 9:3. Jesús dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. A veces Dios nos muestra a través de una enfermedad física o algo que nos acontece en lo físico, para que nosotros nos arrepintamos y estemos a cuentas con Dios. O quizás Dios quiere glorificar su obra en ti a través de esto que acontece en lo físico. Pero lo grave es el pecado. La prioridad en Jesús no era tanto la sanidad, sino que perdonar de pecados a este hombre. Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado trae consecuencias en las personas, y esto trae una decadencia que nos lleva a la muerte, resultado natural de estar separados de Dios por nuestro pecado. Jesucristo dijo que el pecado, de cierto digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado trae esclavitud. Y miren lo que dice Isaías 59:2: tus maldades han hecho división entre Dios y tú, tus pecados han hecho ocultar tu rostro para no oír. Cuando tú pecas, cuando practicas el pecado, te le da la espalda a Dios, y Dios no puede escuchar tus oraciones porque hay pecado en tu vida. Dios es la fuente de vida, mas el pecado trae muerte. La parálisis fue solo un anticipo de algo mucho peor por venir: la muerte eterna, el infierno. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, le estaba dando el mejor regalo que pudo haber tenido: arrojar sus pecados a un lado. Isaías 38:17 dice: me libraste del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Miren lo que dice Isaías 43:25: no los recuerda y los borra las rebeliones, arroja hasta las profundidades del mar las rebeliones, los pecados de las personas. Miqueas 7:19 dice que sepulta nuestras maldades Dios. Salmo 32:1: bienaventurado, doblemente feliz aquel cuya maldad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa, amigo, amiga, que me escuchas, que aunque estés sano, pero hay pecado en tu vida, estás podrido por dentro y estás muerto espiritualmente, y te conduce a muerte física y muerte eterna. El pecado es lo más peor, es la enfermedad más cruel que pueda haber. No el SIDA, no el cáncer, no los tumores, es el pecado en la persona. Hay personas que están sanas físicamente, pero podridos por dentro en su corazón, y esto es el pecado que está en su vida. Pero si vienes a Cristo Jesús, Él te sana, Él te limpia de todo pecado, porque el Cordero de Dios limpia de todo pecado. Esto te trae vida, y vida en abundancia. 1 Pedro 3:18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo padeció para que nosotros tengamos vida eterna. Juan 4:14: Jesús es la agua viva, no tendrás sed jamás. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 8:36: Él nos da, siendo nosotros esclavos del pecado, Él nos da libertad. Jesús, el Hijo libertario, ser verdaderamente libres. En el versículo 21, miren lo que dice: entonces los escribas y los fariseos se comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos veían cómo Jesucristo se comportaba como Dios, porque Él decía: tus pecados te son perdonados, le decía al paralítico, y ellos no mentían. Lo que ellos no entendían, que Jesucristo era Dios encarnado.
que vino con el propósito de perdonar los pecados de los seres humanos. Miren lo que dice Miqueas 7:18, dice: Dios que perdona la maldad, Dios que perdona la maldad y olvida los pecados, y no retuvo su enojo, porque Él es misericordioso. Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús es el único que puede perdonar pecados. No los sacerdotes, no la Virgen María, no el pastor, solo Jesucristo. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es. Mateo 1:21, Jesús salvará a su pueblo de los pecados. Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre bajo del cielo dado a los hombres de que podamos ser salvos. El único medio que nos puede llevar a la vida eterna es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Él es la luz del mundo, el pan de vida, el agua viva. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Personas que tenemos que entender. Punto 3 y último, la señal que Jesús sana al paralítico, versículo 22 en adelante. Miren lo que dice el 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesucristo, una muestra de que Jesús es Dios. Él sabía los pensamientos que habían en los seres humanos, en los hombres. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Tú puedes engañar a las personas, pero no a Dios, porque Él ve lo que hay en el hombre. Él ve las intenciones con que sigues a Jesús. Él ve con las intenciones que actúas en la vida. Conociendo los pensamientos de ellos, afirmó su capacidad de perdonar pecados y su autoridad. Él tenía el poder en sus palabras. Verso 23 dice: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, a levántate y anda. Verso 24: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Daniel habló de Jesús 500 años antes. Él dijo que tuvo una visión, y hablando del Mesías, de Jesús, miraba visión, nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, poder, gloria, y recibía autoridad sobre toda la tierra. Está hablando de Jesús 500 años antes de que apareciera Jesús. Jesús, al llamarse Hijo del Hombre, Él estaba proclamando ser el representante de toda la raza humana, elegido por Dios para tener toda la autoridad en la tierra, incluido el pecado. Jesucristo mencionaba la vida eterna, el reino de los cielos. Jesucristo mencionaba que era un lugar perfecto, donde tendremos cuerpos perfectos, donde tendremos almas perfectas, donde no habrá maldición, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte. Amigo, amiga que me escuchas, si tú tienes familiares que han muerto, tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, donde nos promete vida eterna. Apocalipsis 22:3: y no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero, estará en ella y sus siervos le servirán. Miren lo que dice el último pasaje. Dice: al instante, levantándose en la presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificaba a Dios. El paralítico empezó a glorificar a Dios a través de lo que había acontecido. El verso 26 y último: y todos con sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Estos hombres, al ver todo lo que había acontecido con Jesús, se asombraron, estaban temerosos, pero también glorificaban a Dios de haber visto con sus ojos carnales maravillas que hacía Jesús. Esto es asombroso, pero mucha gente no cree en este libro tan extraordinario. Más en cambio, los fariseos religiosos negaron seguir a Jesús porque confiaban en sus mandatos de hombres en lugar de la palabra de Dios. Se llenaron de enojo y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. No podían contestar a sus razonamientos que Jesucristo les mostraba. En ellos había egoísmo y una fe falsa, que no amaban al prójimo. Mucha gente también seguía a Jesús con una fe falsa. Hacía milagros Jesucristo, venía mucha gente,
Pero venía Jesús y les decía, arrepiéntanse de sus pecados, la gente se alejaba. Mucha gente hoy en día así es con Jesús, gente hipócrita, gente que sigue a Jesús para buscar algo de Él y no venir a Dios por lo que Él es. Amigo, amiga que me escucha, yo te pregunto, ¿y tú estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús? Como lo hizo el paralítico. ¿Has respondido con fe, recibiendo perdón y alabando a Dios? Debemos de entender que Jesucristo va a la raíz del problema. Así como para eliminar la maleza de un jardín, no solo es necesario arrancar las flores, la hierba, el tallo, debemos quitar la raíz. Igual los problemas del ser humano, la esclavitud, la borrachera, los vicios, la violencia, la enfermedad, las guerras, los desastres, la muerte, las violaciones, los robos, las injusticias. Jesús va a la raíz del problema, como lo hizo con el paralítico. Entrega tu vida a Jesús, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Aprendamos de los amigos del paralítico una fe genuina, una confianza real y verdadera. Debemos de someter nuestra vida a Jesús. ¿Qué te impide venir a Jesús? ¿Crees que es aburrido? Requiere una sumisión diaria a los mandatos de Dios. Seamos como Jesús, el amor de Jesús. Jesucristo estaba con los paralíticos, con las prostitutas, con los ciegos, y Jesucristo les proclamaba el evangelio. Seamos sensibles como lo hizo Jesús. Aprendamos de ellos. No mostremos apariencias de personas buenas, mas en cambio Dios conoce el corazón del ser humano. Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuchas. Practiquemos la palabra de Dios. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga.